Hebreos 8. ¿Estamos allí en Hebreos 8? ¿Estamos allí? Hebreos 8. Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Miren lo que nos habla acá el apóstol a los hebreos. El apóstol a los hebreos nos dice que venía un nuevo pacto. Dios iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo, con su iglesia. El primer pacto fue el pacto que Dios hizo con un pueblo terrenal. Ahora el segundo pacto lo hace Dios con un pueblo espiritual. Entonces, acá Dios en los hebreos, en el apóstol de los hebreos nos está diciendo que había un contraste entre lo que Dios era antes y lo que es ahora. Hay un nuevo pacto, dice Dios. Si nosotros vamos a Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. La gloria sea para el Señor Jesús. Qué bueno y maravilloso, que es fiel nuestro Dios. Es grande nuestro Señor. Jeremías 31:31. En el nombre de Cristo Jesús. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Es importante acá identificar esto del pacto. ¿Qué es el pacto?
Un acuerdo entre dos pactos, de entre dos partes, es un pacto. Ese es un pacto. Entonces, Dios estaba diciéndole acá a un pueblo que Él ya había determinado establecer un nuevo pacto con ellos, porque ellos no habían permanecido en el primero. Entonces Dios le decía, yo ahora estableceré un nuevo pacto con ustedes. ¿A quién Dios le estaba diciendo aquello? Si nosotros vamos a Éxodo 24, Éxodo 24, en su versículo 7. ¿Estamos allí? Mira esto. En el nombre de Cristo Jesús. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Amén. Vamos a dejarlo allí para hablar del pacto, que es lo que nos aboca. Entonces vemos que Dios está hablando del pacto. Si vemos que Dios estaba hablando de que vendría un nuevo pacto, podemos decir acá que cuando viene un nuevo es porque queda uno viejo. Uno queda ya viejo y otro nuevo. Esto es importante entenderlo, porque hay personas que tienen años en la iglesia y no entienden eso. Aquí no está hablando de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, como muchos los hacen ver. No, señor. El Antiguo Testamento es lo que se escribió primero, que llevaba a Cristo. Y el Nuevo Testamento es lo que empieza a darse en cumplimiento de eso que se escribió primero. Me explico, vamos a ir a Romanos 10:4. Vamos a ir a Romanos 10:4 para irnos explicando con respecto a esto. Romanos 10:4. Mira esto. Romanos 10:4. En el nombre de Cristo Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Parece mentira, pero esta palabrita hay que explicarla. Porque hay personas que no permanecen en las Escrituras, como dice Pedro, inconstantes, indoctos, y tuercen las Escrituras porque les es difícil de entender. Cuando acá dice que el fin de la ley es Cristo, no nos está diciendo que Cristo es como el corte de eso y empieza algo nuevo. No. Ahí la palabra fin no habla de que finalizó la ley, no. Cuando dice el fin, te está diciendo la finalidad de la ley es Cristo. La consecuencia de esa ley es Cristo. Eso es lo que te está diciendo la palabra. O sea, lo que produjo esa ley fue llevarte a Cristo. Está diciendo el apóstol a los romanos, que es Pablo. Está diciendo que la finalidad de esa ley era ir a Cristo. ¿Sí? De acá se tiende a negar el Antiguo Testamento. Se tiende a negar. Pero no es que Dios lo haya abrogado. Vamos a ir un momento a Mateo. Vamos a Mateo 5:17. Devuélvete más. Ajá, el libro anterior a Marcos, Mateo 5:17. Quiero que tengamos estas cosas claras para poder parafrasear un poquito. Mateo 5:17. Mira esto. Es lo que dice Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Nota esto, aquí está otra palabrita que se tiende a malinterpretar, que dice que el antiguo pacto ya está abrogado, que ya como está Cristo, Cristo es el fin de la ley y está abrogado el antiguo pacto. Pero yo, para tener una verdad, debo tener el lado A como el lado B, ¿verdad? Para yo tener un juicio, porque el juicio siempre es algo equilibrado, que está entre varias opiniones o varios testimonios. ¿Sí? Cuando dice allí que Cristo está diciendo que Él no vino a abrogar, eso es claro, ¿verdad? Mira cómo Él lo dice: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Cuando usted dice que vino a cumplirla, ¿qué está diciendo usted? Yo vine a hacer todo aquello que Dios mandó. Eso fue lo que dijo Jesucristo. O sea, yo vine a cumplir la ley. ¿Y por qué esto? Porque ningún hombre la pudo cumplir jamás. Él vino a cumplirla. Pero eso no encierra solamente aquello. Ahí hay algo que va más allá. ¿Y qué es lo que va más allá? Bueno, aquí podemos sincronizar esta palabra con lo que Cristo está hablando acá. La finalidad de la ley era Cristo. Yo vine a cumplirla, dijo Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? Hacer el cumplimiento de todo aquello que se habló. Esto es importante entenderlo, porque así no vamos a estar abrogando la palabra, ni vamos a estar quitándole verso. Cristo vino a cumplir todo aquello que se habló. Esto ahora es lo que debemos entender. Ahí en Hebreos 8 que leímos, vamos a volver allá. Voy a tratar de ir descifrando estas cosas poco a poco para que se entienda. Pero necesito que presten atención. Vamos, lo que leímos ahorita en Hebreos 8. Mira lo que viene diciendo el apóstol a los hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ustedes están viendo esa palabra allí, sacerdote. ¿De dónde vienen los sacerdotes? ¿Quién me lo puede decir? Con Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés está haciendo esto en Éxodo, allí hay un pacto y Dios estableció sacerdotes. Pero esos sacerdotes servían a lo que era figura de estas cosas que ahora nosotros estamos. Aunque usted no lo vea, nosotros estamos como el Israel terrenal, pero ahora nosotros estamos bajo la figura de cosas celestiales. El sacerdote que se presenta delante de Dios por nosotros es Jesucristo. Él es el que se presenta delante de nosotros por Dios, delante de Dios por nosotros. Y hay un tabernáculo que no es un tabernáculo hecho por hombres, sino un tabernáculo que es el cielo mismo. Y allí entró Jesucristo a interceder por nosotros. Tenemos un sacerdote tan tremendo que no muere. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol a los hebreos. Si usted se da cuenta, ahí dice, en el 8 dice, en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Nota esto, vemos que ahora este sacerdote está en los cielos, pero ya dijimos ahorita, dijo la hermana Génesis, que los sacerdotes fueron establecidos allí en el libro de Éxodo y fueron establecidos por hombres terrenales. Por eso dice el apóstol a los hebreos que si él fuese un hombre de aquello, ya no estuviese sobre la tierra, pero él se volvió a levantar y se sentó en los cielos. Pero nos está diciendo aquí el apóstol a los hebreos que él tiene que tener algo que presentar.
sea, porque todo sacerdote tiene que tener algo que presentar delante de Dios. Mi pregunta es, ¿qué tiene él que presentar delante de Dios? ¿Quién me lo puede decir? Él mismo, ¿verdad? Él se presentó él mismo. Él mismo se presentó. Cuando Cristo muere en la cruz, muere como el Cordero de la Pascua. Muere en el día de la Pascua. Muere en la hora exacta. Muere en el tiempo preciso. ¿Por qué? Porque era el sacrificio que Dios había preparado y que aquellos simplemente lo figuraban. Simplemente, aquellos que estaban allá figuraban lo que venía, que era Cristo. Entonces, Él tiene que presentar. ¿Qué tiene Él que presentar? Bueno, se presentó una sola vez y para siempre. Esto no debe tener en nosotros confusión alguna. No debemos estar como aquellos que están hoy. ¿Qué pasa? Que todo esto hizo un cambio tremendo. O sea, que esto que Dios estaba diciendo, aquí no está el verso, en Jeremías 31:31, que Él haría un nuevo pacto, porque ellos no habían respetado el que Él había hecho primero, entonces Él haría un nuevo pacto. En Jesucristo se estaba cumpliendo. ¿Quién era el nuevo pacto? Notemos lo que leímos ahorita en Éxodo 24:7. ¿Qué leímos ahorita en Éxodo 24:7? Que Él, después de haber hablado las palabras al pueblo, ¿qué hizo? Vamos a ir allá. Éxodo 24. ¿Qué dice ahí en el 6? Vamos a leer el 6 que no lo leímos. Ya lo que dice. En el nombre de Cristo Jesús. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. ¿Están viendo allí? ¿Qué es lo que selló el pacto allí con Dios? La sangre. La sangre que derramó Moisés selló el pacto. Pero ¿qué pasa? Ese pacto no era algo poderoso. ¿Por qué? Porque esa sangre era una sangre de animales. Que aunque ellos eran animales sin tacha, porque así los pedía Dios, e inocentes, usted le preguntaba a un animal de eso que si quería ir a sacrificarse por la gente, hubiese dicho que no hubiese salido corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no querían morir por nadie. Entonces, ese sacrificio no tenía valor, porque primero no era voluntario de la misma persona y no era una de las personas que habían pecado. El animal no tenía pecado. El animal entra en corrupción por el pecado del hombre. El hombre se corrompe y corrompe toda la naturaleza, incluso la tierra. Entonces, cuando Jesucristo viene, Él establece el pacto, pero con su sangre. Cuando Jesucristo muere en la cruz, esa sangre que se derrama establece el nuevo pacto. Por allí, ayer hablaba, cuando fui a visitar a Milka, hablaba con otra amiga de ella que se llama Roraima. Y ella me preguntó sobre los pactos. Y es por lo siguiente, porque hay iglesias que acostumbran a decir a las personas pacta por esto. Y la gente pacta tanto que se queda sin real, porque por todo pacta. Sí, es una cuestión impresionante. Y da tristeza porque lo hacen porque no conocen la palabra. No han sido instruidos, eso no es culpa de ellos. Que si es culpa de ellos que estén alejados de Cristo, sí, porque también es culpa de ellos que no conozcan la Escritura. ¿Por qué? Porque tiene que estar en nosotros el aplicarnos a la Escritura. Pero muchas veces, como Jesucristo lo dijo, si aún fuere posible, los escogidos serán engañados. Aquí hay personas que han estado en otras iglesias y los han estado engañando. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que hacían. Entonces, desde que Jesucristo sella ese pacto, ya no hay más pacto. ¿Y por qué no hay más pacto? Hermano, porque
Si tú estás en la presencia de Dios, ¿será que tú necesitas hacer pactos? Dios lo tiene todo, Dios lo puede todo, Dios lo hace todo. Y se supone que el que se acerca a Cristo entra a la presencia de Dios, ¿o no? ¿Cuántos saben que Cristo está reinando hoy, ahorita? Levanten la mano los que saben eso. El mismo Cristo que murió, hoy está sentado en los cielos. Si usted se va al libro de Hechos 1, Hechos 1. Hechos 1. Dios es bueno, es maravilloso. ¿Estamos allí? Vamos a leer el versículo 9 en adelante. Yo en el nombre de Cristo Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. ¿Qué le dijeron los ángeles a los discípulos de Jesús cuando estaban allí en el monte alto? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, vendrá a sí mismo en una nube del cielo. ¿Cuál mismo Jesús? Bueno, si usted lee el libro de Lucas, Juan, Mateo y Marcos, se da cuenta que Jesucristo, después que resucitó, él después que hizo eso, se le aparece vivo varias veces, y esta fue la última vez que se le apareció cuando es llevado al cielo. Y los ángeles le dicen: ese mismo Jesús, ustedes lo verán descender del cielo. Se sentó en los cielos, se sentó. Y si vamos al capítulo 7 de ese mismo libro de Hechos, vemos en el capítulo 7, en el versículo 55, ¿estamos allí? 7:55. Yo en el nombre de Cristo Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Amén. ¿Qué vio Esteban? Esteban vio al Hijo del Hombre. ¿Por qué esta palabra Hijo del Hombre? Recordemos que ¿cuál es el evangelio del Hijo del Hombre? Lucas. El de Marcos es el del siervo sufriente. ¿Ya? Marcos es el siervo. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque Lucas, cuando escribió de Jesús, se refirió siempre a él como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué Jesús decía el Hijo del Hombre? Si tú ves a alguien que habla de él mismo y dice: no, el Hijo del Hombre, pero es el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces, cuando él hablaba de él, él decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, para dejar claro de que él estaba tabernaculizado en medio de los hombres. Por eso en Juan 14 lo dice, cuando él le dice a Felipe que el Padre que está en mí, él hace las obras, yo no las hago por mi propia cuenta, porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Necesita que un espíritu habite en él. Así pasaba con Jesús, el Espíritu de Dios estaba en él. El Hijo del Hombre fue el que vio a Esteban sentado en los cielos. Ahí podemos entender que no habían dos ni tres, sino que estaba un hombre sentado en los cielos, lo que dice la palabra, la diestra del poder de Dios. La diestra es su mano de gobierno, su mano con que él gobierna. Jesucristo se sentó como un hombre en los cielos, y así mismo como se sentó, viene al mundo a buscarlo. ¿Sí? Esto es importante entenderlo, porque así sabemos que hoy estamos nosotros viviendo un reino. Por eso la Escritura nos habla del tribunal de Cristo.
Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos los que estamos acá. Si usted se acercó a Dios, usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto? Que Cristo va a empezar a disciplinar tu vida. La va a empezar a tratar. Porque esa es la finalidad. Para eso vino Cristo, para santificarnos. Sin disciplina no puedes entrar al reino de los cielos, no puedes. Cristo te va a disciplinar y te va a meter. ¿Y cómo lo va a hacer? En su tribunal. ¿Y cuándo es su tribunal? Ahora. Ahora. ¿Y por qué esa diferenciación? Tenemos el reino del Hijo de Dios y tenemos el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es cuando venga la plenitud, cuando vayamos al cielo y partamos de este mundo. Viene un día donde tenemos que ya ir al cielo y partimos de acá. Entonces entramos a un reino pleno, a un reino pleno, completo, que ya Dios lo creó. ¿Sí? Por eso la importancia de entender estos dos pactos. ¿Por qué? Porque muchas personas aún hoy están en la iglesia y quieren vivir bajo este viejo pacto. Hay personas que hacen las cosas para que Dios los bendiga. Usted hoy hace las cosas y en el pacto que usted está hoy, Dios tiene que bendecirte. Pregunto. Dice la palabra que el que hiciera estas cosas vivirá por estas cosas. El que cayera en estas cosas, Dios le traería todas las maldiciones de esa ley. Pero el que hiciera todas esas cosas, todas las bendiciones de esa ley, lo alcanzaría. ¿Ese es cuál pacto? El viejo. Pero ahora hay un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que es la gracia. Si usted va a Mateo 6, vamos a ir al versículo 31. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ya está diciendo aquí Jesucristo, no busques estas cosas porque tu Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. Más busca ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Suena suave, suena ligero, cuando no sabemos el significado del reino de Dios y de la justicia. Porque el significado de la justicia pesa, ¿no? Y es toda la palabra. La palabra encierra la justicia, todo lo que Dios manda es su justicia. Todo lo que Él manda. Y al hacerlo nos convertimos en personas justas. Entonces, esto de que y todo lo demás vendrá por añadidura, es que Dios se lo reserva. Por eso es que cuando dice que pidamos y Él hará conforme a su voluntad, ya no estamos bajo el viejo pacto. Que no, pero Señor, pero yo hice esto y tú tienes que dármelo. No, Señor. Estás ahora en la gracia. ¿Y por qué? Si usted va a Romanos 4, mira esto, Romanos 4. Vamos a tratar de escuchar un poquito aquí para entender esto. Romanos 4. En el nombre de Cristo Jesús. Romanos 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Mira esto. Aquí el apóstol a los romanos nos está diciendo que el que obra se le debe.
Pero al que cree, eso le es contado por justicia. Ya vamos a entender esto acá, porque dice que es una deuda, porque se le debe, si obra en realidad, ¿no? Si obra, se le debe. ¿Por qué? Porque si tú trabajas, se te debe. Si tú haces algo, no se te debe. Sí, porque tú estás laborando. ¿Sí? Aquí está diciendo que al que obra, se le debe, o sea, se le tiene una deuda. Pero al que cree, le es tomado por justicia. ¿Por qué? Porque cuando Abraham creyó, Dios le dijo un día a Abraham: sé perfecto delante de mí. ¿Cuántos saben que Dios le dijo eso a Abraham? Ahora anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Eso es la fe. Cuando Abraham creyó, Dios hizo las obras en Abraham. Y esto debemos entender. O sea, ¿qué hizo Dios? Derramó gracia en Abraham y lo influenció, que es lo que nosotros recibimos hoy. Esa gracia, Dios nos influencia. Cuando le creemos y lo obedecemos, Dios nos empieza a influenciar. Y lo que no era difícil hacer, se empieza a hacer fácil. Se empieza a hacer fácil. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que si Abraham fuese obrado, Dios le hubiese tenido eso por deuda. ¿Por qué? ¿Por qué se le tomaba como deuda? ¿Por qué? Porque nadie puede obrar. Mientras tú obras, más le debes a Dios. Mientras tú quieras hacer las cosas, más le debes a Dios. ¿Por qué? Porque no las puedes hacer. No puedes hacerlas. Hay personas que dicen, oye, uno les pregunta, Señor, hermano, ¿tú estás bien con el Señor? Sí, sí, yo me siento que estoy bien. Yo cuando alguien me da una respuesta así, yo sé que la persona todavía no es sincera consigo misma. Porque uno sabe que no está bien. Uno sabe, yo cuando veo esta palabra, yo sé que no estoy bien. Yo sé que me falta mucho, yo sé que necesito mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo tengo es Cristo Jesús. Y si usted cree que se parece a Cristo Jesús, bueno, tiene un problema y grave. ¿Y por qué esto? Bueno, porque así tú vas a correr toda tu vida buscando una perfección, la cual para alcanzarla en esta vida es casi imposible. Casi imposible. ¿Por qué? Porque para ser como Cristo, hermano, hay que ponerle. Para ser como Cristo. Entonces, hay mucha gente caminando en este viejo pacto que quieren hacer las cosas. Quieren hacer las cosas para Dios. Hay personas que no solamente diezman para que Dios les dé. Hay personas que mientras no decían mentiras y empiezan a decir mentiras y se justifican porque no están diciendo mentiras. Y por eso tú les preguntas, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, estoy bien. No es que digamos, no, estoy mal, pero decimos que estamos bien en el sentido por lo que estamos haciendo, ¿se entiende? Justificándonos porque estoy haciendo algunas cosas buenas. Eso es vivir todavía en el antiguo pacto. ¿Por qué cayó ese pueblo de Israel? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayeron ellos? El apóstol a los hebreos nos dice por qué ellos cayeron. Vamos a ir allá a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 3, Hebreos 3. No, dice el apóstol a los hebreos porque ellos cayeron. Vamos a leer el 4.1. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén, vamos a dejarlo hasta allí porque quiero ir a lo que me aboca acá.
Nota esto, ¿por qué no le aprovechó a Israel la palabra? Porque no la escucharon con fe. ¿Qué es esto? Israel quería hacer las cosas como Dios le enseñó por medio de Moisés. Dios le dijo, cuando peque, metes un corderito. Si hace esto mal, metes un corderito. Era tan impresionante que ellos hacían lo malo y preparaban el corderito. Ellos decían, bueno, ahorita voy a robar entonces voy a preparar los corderitos para después limpiarme. Algo impresionante, que fue por lo que Dios permitió que el diablo tentara a Job. ¿Por qué? Porque Job estaba haciendo sacrificios por sus hijos en vez de preocuparse de disciplinarlos para que vivieran una vida recta delante de Dios. Entonces, acá ellos hacían todo por obras. Ellos querían hacer las cosas para agradar a Dios. Pero no habían entendido que esa no era la salvación. La salvación era creer en Dios que justifica al impío. ¿Y por qué esto? Bueno, nota lo de Abraham. Cuando Abraham tuvo un tiempo caminando con Dios, Dios le dijo un día, ahora sé perfecto delante de mí. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios le dijo eso, ¿qué edad tenía Abraham? Abraham tenía 99 años cuando Dios le dijo aquello. Sí. Abraham tenía más de 24 años caminando con el Señor. Y Dios le dijo, bueno, ahora sé perfecto delante de mí. Dios lo empezó a influenciar. Y desde ese momento Abraham empezó a ser perfecto y Dios lo probó un poquito más adelante. Lo llevó a entregar a Isaac, porque ya él era capaz porque estaba siendo influenciado por Dios. Entonces, ahí vemos que se cumple la palabra, que Dios le tomó la fe como justicia, igual que a nosotros. Dios nos toma la fe como justicia, nosotros creemos, no es que no vamos a querer hacer lo bueno, no. Nosotros siempre vamos a tratar de hacer lo bueno, aunque nos cueste. Pero cuando nosotros nos justificamos no por lo bueno que hacemos, sino porque Cristo nos justifica. Esa es nuestra fe y esa es la diferencia. ¿Sí? Abraham, si él hubiese hecho obras, él hubiese tenido una deuda. Entonces, vean el problema que es que nosotros andemos caminando en el antiguo pacto. El nuevo pacto derramó Jesucristo su sangre y dice que todo el que cree que Jesús es el Señor, ¿será qué? Será salvo. El apóstol Pablo dice a los Efesios, vamos a devolvernos allí para que veamos esto. Efesios, la gloria sea para el Señor, que habla lo que quiere. Él es Dios. Efesios 2. Vamos a leer desde el 1, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Dio su vida, selló el pacto para venir a nosotros y ahora influenciarnos. ¿Qué es gracia? La influencia divina de Dios sobre el corazón humano. Nota que Pablo viene hablando en el versículo 2 de ese capítulo 2 y él dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ¿cierto? Que es el espíritu del príncipe de la potestad del aire, un espíritu que opera, o sea, hace las cosas en lo desobediente, el espíritu de la potestad del aire. Pero ahora nosotros somos salvos por gracia. Gracia es la influencia de Dios, o sea, ahora Dios opera en nuestra vida, porque Abraham fue justificado porque Dios era el que operaba en él. ¿Y por qué operaba en él? Porque su fe
le fue tomada por justicia. Ahora si nosotros creemos, habla Pablo en ese mismo Romanos 4, que también seremos justificados con el creyente Abraham. O sea, Abraham caminó 24 años, ese es un ejemplo. Pero la prueba de Abraham era más tremenda, iba a entregar a su hijo. Para Dios empezarlo a influenciar, Dios lo preparó de tal manera y en ese momento empezó a influenciarlo. Pero ¿cuándo él fue salvo? Abraham, ¿quién me lo puede decir? A los 99 años Abraham fue salvo. Cuando Dios lo llamó y él le creyó a Dios. ¿Y qué se le fue contado a Abraham por justicia? Su fe. ¿Cierto? Esa convicción de que él le creyó a Dios, Dios se la contó por justicia. Entonces, ¿cuándo se cumplió la palabra de que Dios le contó la fe con justicia? Cuando Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Dios vino a influenciarlo. Por fe somos salvos, porque le creemos a Dios y viene Él a influenciarnos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a andar en el nuevo pacto, realmente somos salvos. Entramos en esa salvación que Dios preparó. Pero porque a algunos les cuesta caminar en aquello, porque no saben siquiera qué es la gracia. No saben siquiera cuál es el pacto. No saben siquiera, agarran la Biblia y no saben siquiera qué es esto y qué es lo otro. Dios quiere que sepamos eso. Dios quiere que aprendamos eso. Dios quiere que lo conozcamos, que vivamos una vida delante de Él íntegra, así como lo habló Abraham. ¿Por qué? Como la vivió Abraham. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué él es el padre de la fe? Porque hizo lo de Isaac. Porque Abraham creyó, ¿verdad? Y Abraham se mantuvo creyendo. Por eso es el padre de la fe. O sea, no, alguien que esté en la iglesia 20 años no es alguien de fe. Alguien de fe es alguien que aunque lo que Dios le dijo no se haya cumplido, la persona sigue allí. ¿Se entiende? Eso nos mueve a nosotros a meditar cuáles son nuestras intenciones, qué es lo que nos mueve a buscar al Señor, qué es lo que nos mueve a anhelar su presencia. ¿Es que le creemos a Él o qué? Porque cuando es así, hay cosas que no han venido, pero vendrán. Porque así es con Dios. Todo tiene su tiempo. No como algunos dicen. Hay algunos que dicen, Dios algún día lo hará en mi vida, Dios algún día me salvará. No, Dios te salvó desde que creíste. Dios va a hacer las cosas en tu vida a su tiempo, pero por la fe. Por gracia sois salvos. ¿Qué más dice? Por gracia sois salvos. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, que el canal para que tú seas salvo es la fe. Ahora si yo no soy simple, si no soy alguien que, esas personas así, como somos los creyentes, que queremos saber las cosas completamente, no nos convencen así por así, ¿no? Entonces cuando vemos ahí que por gracia soy salvo por medio de la fe, el canal para recibir la gracia es la fe. ¿Sí? Cuando sabemos que la gracia es la influencia de Dios sobre nuestra vida, podemos meditar un poquito y darnos cuenta. O sea, para Dios influenciarnos, Dios quiere que le creamos. Esto es importante entenderlo, porque hay mucha gente chucuta. Hay gente que tiene 30 años, no es el caso suyo. Tiene 30 años en la iglesia y no han recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún no le han creído a Dios. Hay personas que tardan 4 o 5 años, pero es la voluntad de Dios porque tienen cosas y Dios quiere mostrarles. Pero hay personas que, porque no le creen a Dios. Tú eres salvo cuando Dios te empieza a influenciar. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué yo seré salvo cuando Dios me empieza a influenciar? ¿Será que yo no me puedo salvar yo mismo? Claro que no, ¿verdad? El único que dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, fue Cristo Jesús. ¿Usted cree que en todo, desde el antiguo pacto hasta ese libro de Mateo, hubo un solo hombre que se atrevió a decir eso que dijo Cristo Jesús? Él se paró y dijo, yo no vine a negar la ley, no Señor, yo vine a cumplirla.
Y dijo, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que Dios derrame su ira, no se frustrará ni una tilde de la ley. Y aquí viene lo más sabrosito que a mucha gente no le gusta escuchar. El que no haga estas cosas, dijo Jesús, lo dice ahí en Mateo, y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que las haga y las enseñe, muy grande será llamado. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque este es el problema de muchos y el mismo problema de aquel Israel. ¿Por qué a alguien le gustaría? No es mejor la época de los corderitos, es mejor, ¿verdad? Porque yo peco y me compro mi corderito. Y si quiero pecar 10 veces, me compro 10 corderitos. ¿Es o no es? Es más fácil, ¿verdad? Pero resulta que la palabra dice que eso no podía salvar a nadie. ¿Qué hacían los corderitos? Diferían el pecado, lo diferían. Entonces, las personas que están hoy así, justificándose bajo este pacto, ¿sabes qué están haciendo? La palabra nos enseña que están acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo Dios es diferir sus pecados hasta que los juzgue allá. Y si usted lee Apocalipsis 21, te dice que cuando abrieron los libros y fueron juzgados por todo lo que estaba escrito en los libros, todos fueron echados ¿para dónde? Vamos a ir allá. Apocalipsis 20. Vamos a ir allá. Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego está la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos muestra eso? Que cuando Dios juzgue según las obras, no se va a salvar a nadie. Si usted empieza a leer de ese capítulo 20, empieza a hablar de los 1000 años. Y empieza en el versículo 4 a decir que se sentaron los que tenían capacidad para juzgar y Dios empezó a levantar a su pueblo. Habla de todo el juicio que viene de Apocalipsis. ¿Sí? Cuando habla en este espacio nos está diciendo que cuando abrieron los libros fueron juzgados todos y fueron lanzados al infierno. Porque ninguno se salvará. Porque todos los que estén bajo este pacto lo que van es a acumular ira. Hay personas que dicen que cuando Jesús venga Israel se va a arrepentir. No, Israel mientras no reciba al Mesías, que es Jesucristo, cuando Jesucristo venga ya no hay oportunidad para nadie. Ya no hay oportunidad para nadie. Cuando venga Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y es importante que lo entendamos. La única manera que nosotros nos salvemos es que Dios nos halle en este nuevo pacto, que es Jesucristo. El nuevo pacto es el Señor Jesús. Es así. Ahora tú me dices, hermano, ¿cómo yo sé que soy salvo? Bueno, leímos ahí en Efesios 2, por gracia soy salvo, y esto por medio de la fe, no de ustedes para que nadie se gloríe. O sea, te está diciendo que no, la obra no la hiciste tú, o sea, fuiste influenciado por Dios para que no te gloríes, sino que le des la gloria a Dios que te influenció, porque Él pone en ti el querer y el hacer, dice Pablo a los Filipenses. Entonces, nos está diciendo por gracia. O sea, ¿cómo sé yo que soy salvo? Bueno, la gracia es la influencia de Dios sobre el corazón humano y su reflejo en la vida diaria. Tú sabes que eres salvo o no si tú ves el reflejo de esa influencia de Dios en tu vida diaria. Yo desde que conocí al Señor,
siempre veo ese reflejo. He dejado muchas cosas, he llorado mucho, pero siempre veo ese reflejo delante de mí, en mi vida diaria. Y es la comunión que tengo con Él y el cambio que mi vida va teniendo cada día, que no tiene retorno. Es un cambio que cuando lo veo no tiene retorno. Y en el que menos confío a medida de que crezco más es en mí mismo. Tengo baja autoestima, como dicen por allí. En el que menos confío es en mí mismo. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, por la influencia de Dios en mi vida. Y lo sé cuando veo ese reflejo en lo que hago, en todo lo que vivo. Nunca es tarde, podemos siempre acomodar nuestros pasos. Como le decía temprano, hay que caminar con integridad. El que no camina con integridad con Cristo cae delante del Señor, porque tenemos un Dios que es amor, pero el fuego consumidor. Dice la palabra que ninguna cosa inmunda va a entrar en los cielos. Vaya, yo desde que leí esa porción entiendo que tengo que cambiar cada día, porque quiero entrar a los cielos, quiero vivir con el Señor para siempre. Y no solamente yo, quiero que mi familia, que todas las personas a quien quiero entren al cielo, todos, mis hermanos, todos los hermanos que Dios me permite compartir con ellos, quiero que entren al cielo. Por eso enseño el Evangelio, por eso predico la palabra, por eso me esfuerzo por ser íntegro, para que cuando me pare acá, hablo la palabra y hablo con autoridad, porque lo que hablo, lo guardo, hablo con coherencia, hablo con congruencia con lo que yo hago, con lo que vivo. No hablo como alguien que se para y suelta un poco de hipocresías. Hay muchas personas así. Necesitamos ser salvos, necesitamos la gracia, necesitamos aprender. Yo no sé cuántas veces hemos hablado acá de la gracia, pero lo hemos hecho varias veces, ¿cierto? Y hay unos que no aprenden a la primera, yo creo que pueden aprender a la segunda. Y si no aprenden a la segunda, pueden aprender a la tercera. Y créanlo que Dios siempre va a tener paciencia para hablarle. Siempre va a tener paciencia. Porque así es la Biblia. En la Biblia yo he leído versos que primero no los entendía, pero después del tiempo los entendí. ¿Por qué? Porque en la constancia está la bendición. Por eso es que todos los constantes alcanzan las cosas con Dios. Dios quiere que seamos constantes, que no seamos inconstantes. Los inconstantes no alcanzan nada. Y dice la palabra que el que sea inconstante no recibirá cosa alguna del Señor. Y dice Santiago, ni lo espere, porque no lo recibirá. Porque a veces llegamos a la casa de Dios y nos burlamos de Dios. No nos burlemos de Dios. Dios es bueno, pero Dios es Dios. Dios sabe cuando nosotros nos acercamos a Él con sinceridad y cuando lo hacemos con hipocresía. Dios lo sabe. Yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría meterme en ese problema. Si yo vengo acá, vengo es para buscar al Señor, vengo para humillarme delante de su presencia y para aprender de Él. Vamos a aprender del Señor, vamos a crecer.